Señor nos bendiga. Cuando son las 3 de la tarde vamos a iniciar nuestra escuela dominical correspondiente al domingo 27 de septiembre del año 2020. Ya la invitación es para que podamos estar tranquilos, participar, y esta escuela va a ser grabada para después ser compartida con los hermanos que están acostumbrados a verlo a través de las pantallas. Así que no se preocupen en eso, que la escuela va a seguir llegando a todas las personas. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, mantener los micrófonos apagados. La hermana Rebeca puede ir apagando los micrófonos en caso de que a usted se le olvide, así que no se asuste. ¿Ya? Vamos a iniciar este servicio de escuela dominical en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando juntos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nuestro hermano Carlos Pedro nos lleva en el primer himno. Amén. Vamos a cantar el himno 39 del himnario. Mirad al Salvador Jesús. Mirad al Salvador Jesús, el príncipe benigno, por mí muriendo en la cruz, por mí también de amor la prueba es aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. El sol su rostro encubrió al ver su agonía. La dura peña se partió. Oídlo, alma mía, de amor la prueba he aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí y yo también al ver la cruz, por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús, a tu amor rendido. De amor la prueba es aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos entonces a tener nuestra primera oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Agustín Soto que pueda prender su micrófono y dar gracias al Señor por este
culto de escuela dominical. Amén, hermano, que el Señor lo bendiga. Gracias, hermano, por la oportunidad. Vamos a orar al Señor, vamos a presentarnos delante de Él para realizar este servicio. Que el Señor lo bendiga, oramos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, agradecemos porque nos permite, Señor, de una u otra manera poder reunirnos, Dios mío, en esta escuela dominical, Dios mío, para poder, Dios mío, alimentarnos, Señor, alimentar nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestra fe, nuestro ser. A través de ella, su palabra nos enseña, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que será la boca del Señor, dando a entender, Dios mío, que no solamente el alimento, Dios mío, que necesitamos para vivir en este mundo, sino también para poder tener la esperanza, Señor, en ti. Agradecemos, Señor amado, este momento. Bendice, Señor, a los profesores, bendice, Señor, a cada hermano que está conectado y a aquel que lo está haciendo pueda tener la facilidad de hacerlo. A través de Jesucristo agradecemos por todas las cosas. Su bendición sea sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, hermano, entonces para el día de hoy tenemos la lección número 95 que lleva por título La subordinación de Jesús a Dios. Para esto vamos a tener como lectura bíblica Juan capítulo 1 del versículo 1 al 5 y el versículo 14. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5 y también el versículo 14, para posteriormente leer el texto bíblico en Juan 14, 28. ¿Ya? Acompáñenme ustedes en su casita con la lectura. Dice así en el nombre del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y leemos también entonces el texto bíblico, Juan 14, verso 28. Dice así en el nombre del Señor: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Amén. Que el Señor entonces nos bendiga en este instante de nuestra escuela dominical y el estudio de su palabra. Bueno, para comenzar, a modo de introducción, parece un poco contradictorio que después de muchas clases en donde hemos venido estudiando de que las tres personas de la deidad son iguales, ya hoy día entremos en un estudio con este título, la subordinación de Jesús a Dios. Entonces, muy importante que al iniciar esta clase y al terminarla, vamos a hacer énfasis en que la subordinación de Cristo al Padre es solamente una cuestión de orden, oficio y funcionamiento, y en ninguna medida en esencia. ¿Ya? Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ya no nos estamos contradiciendo en ninguna manera. Cuando hablamos de este término subordinación, si vamos a su significancia o a su descripción, nos dice que la subordinación es la dependencia de una persona o una cosa respecto de otra, por las que está regida o a las que está sometida. ¿Ya? Eso es estar bajo subordinación. Las instituciones, generalmente empresas, hoy día hablamos mucho de lo que son las Fuerzas Armadas, todo lo que tiene que ver en el rango militar, tiene muy asumida la idea de la subordinación, ¿ya? Ahora tenemos que entender que la subordinación no es algo que debe ser
bajo presión, bajo obligación, bajo sometimiento, ¿ya? En el caso de Cristo nos damos cuenta nosotros que esta subordinación Él la asumió en una forma tremenda. ¿Y cómo la podemos ver reflejada? En la encarnación, ¿ya? Hemos siempre hablado de que en el Evangelio nosotros aceptamos, ¿cierto?, la idea de la encarnación, no la reencarnación, que es muy diferente, ¿ya? Si bien probablemente todos ustedes lo tengan claro, cuando hablamos de la encarnación hablamos de este misterio maravilloso de que Dios se hizo hombre, ¿ya? La reencarnación es otra ideología, otra idea, en donde cada persona vuelve a tomar quizá en algún momento otro cuerpo, en otra época, en otro contexto. Ya nosotros hablamos de la encarnación. Y en esto vemos que Cristo cambió en alguna medida o puso a disposición su soberanía por la servidumbre. ¿Ya? Y esto es realmente maravilloso. Voy a pedirle a mi hermana Alejandra, si está por ahí, ¿cierto que la veo? Si puede leer Filipenses 2. Recuerde prender el micrófono. Filipenses 2, del 5 al 8. Ahí está prendiendo el micrófono. Amén. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Hasta el 7? 8. Ya. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Cuando estudiamos esto, estamos hablando de algo grande, algo maravilloso, que Cristo, ¿cierto?, siempre ha sido Dios por naturaleza, igual que el Padre, ya antes de su venida en el ministerio en la tierra y después de su muerte y resurrección. Él nunca ha dejado de ser Dios, ya. El que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, significa que dejó sus privilegios y su gloria en el cielo para salvar a una humanidad caída. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vamos a la raíz de esta palabra, despojarse, en el sentido literal, en el griego, es que dejó de lado la gloria celestial, su posición, sus riquezas, sus derechos, y en alguna medida el uso de sus atributos divinos. Ese despojarse significó no solo la restricción voluntaria de sus capacidades y privilegios divinos, sino que también Cristo, juntamente con despojarse de esta gloria, Él aceptó el sufrimiento. Él aceptó la incomprensión, los maltratos, el odio y la horrible muerte en la cruz. Cabe destacar que esta rendición o esta subordinación que Cristo nos está mostrando como ejemplo es destacar una vez más que no es bajo presión, ya no es por obligación, sino que es voluntariamente, ya. En sumisión a la voluntad del Padre, Él limitó su poder y su conocimiento. Jesús de Nazaret estaba en alguna medida sujeto a lugar, tiempo y quizá a muchas otras limitaciones humanas, aunque tenemos también registro en la Escritura que en algunas oportunidades Jesús hizo uso de sus atributos divinos, ya como su omnisciencia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Él interactuaba con Natanael, ¿cierto? Y poderes sobrenaturales como caminar, ¿cierto?, sobre el mar y hacer los milagros que en alguna medida le autentificaban a Él como el Mesías. Algún líder religioso dijo en una oportunidad, sabemos que tú vienes de parte de Dios porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con el tal. Entonces, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Con la ayuda del Señor, vamos a ver 10 puntos que nos van a permitir observar esta subordinación de Jesús al Padre. Repetimos, Jesús en esta subordinación no está degradándose su divinidad en ninguna medida o rebajándose su divinidad.
sino que tiene que ver con una cuestión de funcionamiento, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Entonces, lo primero que tenemos, encontramos que Jesús hace referencia a la grandeza superior del Padre. Mi hermana Anabela, si por favor puede leer Juan 14, 28. Amén. 14:28. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Amén. Recuerde usted ir también siguiendo la lectura ahí. Es importante, tanto en el punto 1 como en el punto 2, vamos a hacer referencia que existen movimientos religiosos que tajantemente nosotros consideramos como falsa doctrina, dirigida por falsos maestros, que ocupan estos textos, los mal tergiversan, ¿cierto? Y quieren dar a entender que son una prueba fehaciente de que Cristo no es una deidad, sino que es un ser creado. Dicen que Cristo era simplemente un Dios más, ¿ya? Pero Isaías 43:10 nos dice que Dios mismo describe que ni antes ni después habrá existencia de un Dios verdadero como Él lo es. ¿Ya? Mi hermano Luis Lazo, si está por ahí, si puede leer Isaías 43, versículo 10. Mientras mi hermano Esteban Manrique, que lo veo por ahí, que pueda preparar el Salmo 2, versículo 7, para leerlo más adelante. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Entonces la Escritura nos da testimonio que nuestro Dios entrega esta información y nos da a entender que ni antes ni después va a existir alguien con las características reales de Dios. Por supuesto que nosotros al estudiar la Escritura hemos hablado de los falsos dioses, de los dioses paganos, pero es una forma de entender que la gente lo entiende como Dios. Pero nosotros al estudiar la Escritura podemos asegurar tajantemente que hay un solo Dios verdadero y que éste se manifiesta en tres personas. Entonces, existen religiones que toman textos como este de Juan 14, 28 para tratar de rebajar la deidad de Cristo. Acá lo que Jesús nos dice no tiene nada que ver con su deidad, con la esencia, con la naturaleza divina, sino aquí se está refiriendo a su estado de humillación en el cual él se encuentra por voluntad propia. Él está diciendo, ustedes debiesen alegrarse porque yo voy a salir de lo que es esta esfera terrenal, este mundo de dolor, este mundo que está bajo el maligno, y voy al Padre que es mayor que yo. Acá también podemos sacar una lección muy grande, que pensaba yo y decía algún día, quizás en algún velorio o en algún servicio fúnebre, uno lo puede compartir, que nosotros los cristianos nos alegramos cuando un creyente parte a la presencia del Padre, porque pasa a una vida mejor, pasa a un estado mejor, porque estar con Dios ciertamente es mucho mejor que estar, cierto, en este mundo tan corrompido por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Él no está admitiendo que Él es menos que Dios, sino que ratificamos que Él se está refiriendo a su papel temporal, a sus limitaciones impuestas por Él mismo en la tierra. ¿Ya? Entonces Él está reconociendo que Él en este momento está en un estado de subordinación al Padre. ¿Ya? Mi hermano Esteban, si está por ahí, pasamos al punto 2, que nos dice que Él fue engendrado y que este es un punto bastante polémico, que lo relacionamos también con esta idea en el punto 1. No sé si está Esteban Manrique por ahí o se... Amén, acá estoy. Salmo 2.7. Amén. Salmo 2.7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho,
mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Al igual entonces que el texto anterior, si malinterpretamos estas ideas, claramente podríamos estar siendo propensos a ser seducidos por extrañas doctrinas, ¿ya? Al igual entonces que el versículo anterior tenemos que estudiarlo bien. Y el contexto de ese salmo es que está hablando un rey. ¿Y qué es lo que está hablando ese rey? Él está publicando un decreto, lo hemos estudiado en otras clases, que cuando hablamos de un decreto estamos hablando de una orden superior, que no tiene cierto, por así decirlo, forma de ser quebrantado, ¿ya? ¿Y él qué es lo que está hablando? Él está diciendo que va a proclamar la manera y la forma en que se va a establecer el reino según la voluntad de Dios. Entonces, Jehová ha dicho, mi hijo eres tú. O sea, hay existencia de un hijo. Primero que todo, ya hay una existencia de un hijo. Y luego dice él, yo te engendré hoy. Entonces, ¿dónde está la confusión? Que cuando hablamos del término engendrar, claro, significa dar a luz, dar vida de la procreación. Pero también engendrar es más que simplemente dar vida física. Según la RAE, cuando hablamos de engendrar, estamos hablando de producir algo, un efecto, un resultado, un origen, una razón, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy día nosotros hemos escuchado mucho el término, ¿qué engendra el odio? Engendra violencia. ¿Ha escuchado eso? El odio engendra violencia o viceversa. Pero esto nos sirve como ejemplo para dar a entender que engendrar no está estrictamente relacionado a solamente la vida física. También, ¿cierto?, puede referirse o hacer alusión a otras significancias. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir el rey? Te engendré hoy. Se habla de que da luz o da vida, ¿ya? Pero como ya lo vimos, se puede referir también a ejecutar algo, a dar resultado a algo. Entonces, así como la palabra engendrar se empleaba para referirse a una mujer que daba a luz a una criatura, también era un término legal para referirse al acto en que un rey presentaba a su hijo delante del pueblo para proclamarlo rey conjuntamente con su padre, ¿ya? Disculpe el ejemplo bien vano que voy a poner, pero no sé si ustedes han visto El Rey León. ¿Se han visto El Rey León? ¿Cierto? Cuando toman a Simba, todos los más que alcanzamos a ver El Rey León, lo toma y podríamos decir de alguna manera que lo que estaba haciendo ahí el rey estaba engendrando, ¿ya? Para los más celosos, igual le tengo un ejemplo bíblico, mire, por favor, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo de 32 al 34. Mi hermana Damaris, que la veo por ahí, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 32 al 34. Primera de Reyes, ¿qué número era? Primera de Reyes 1, versículo del 32 al 34. (32 al 34). Amén. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Betania, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como el rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, así Dios de mi señor el rey. Amén. Entonces, para ir cerrando esta idea, engendrar, cierto, significa dar a luz, pero también es un término legal
¿cierto? En la traducción que tenemos nosotros, para dar a entender el momento en que se publica a alguien y se establece como rey. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿y dónde podemos encontrar prueba de esto? Encontramos esto en la escritura, en la epístola a los Hebreos. Y ahí se habla de cuando se toma este versículo, este salmo, para hablar de la resurrección de Cristo. O sea, cuando habla del engendramiento, cuando dice yo te engendro hoy, está haciendo específicamente alusión al momento en que Cristo es resucitado y en ese momento es establecido ya de manera definitiva. Si bien ya se acuerdan ustedes cuando Cristo muere, había un hombre de mundo, ¿cierto? Un soldado romano, que pese a que Cristo venía dando prueba y testimonio de que era el Hijo de Dios, en ese momento él se dio cuenta. ¿Qué dijo él? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, pero con la resurrección dice que él, ¿cierto?, es levantado a lo sumo, ya no está en un estado de humillación, de debilidad, y va y se sienta a la diestra del Padre. Entonces ahí se cumpliría esta palabra, y eso lo hace, ¿cierto?, hablando ahí en la epístola también de los Hebreos, y también lo hace por Pablo en su sermón de Antioquía, también hace alusión a lo mismo, ¿ya? Entonces, en ninguna medida se refiere a que él fue creado, a que él no existía y que nació de la nada, ¿ya? Eso es lo más importante que teníamos para considerar en el punto 1 y en el punto 2. En el punto número 3 nos dice que él dependía del Padre. Ya mi hermano Arturo, si puede leer Juan 5:19. Juan 5:19. Amén. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le hace el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Habla entonces de que Jesús mismo declaraba su dependencia del Padre. ¿Por qué? Es un resultado de la unidad, de esa unidad que hemos venido estudiando. Jesús vivía como el Padre deseaba que viviese. Jesús decía claramente que su alimento era hacer la voluntad del Padre. Jesús es un modelo de vida para nosotros. Por eso hoy en día, cuando hablamos nosotros de temas como este, sometimiento, subordinación, es muy resistido por las generaciones de hoy en día. Es muy difícil que encontremos personas que tengan esta docilidad o podríamos hablar de un espíritu de mansedumbre. Pero cuando nosotros estudiamos quién es nuestro Dios, lo que ha hecho por nosotros, se nos hace fácil ponernos bajo la servidumbre del Padre, ¿ya? Lo hemos estudiado en otras oportunidades, que cuando hablamos de siervos, ¿cierto? Estamos hablando de un término griego que era doulos, que significa ser esclavo, pero no el esclavo que nosotros conocemos hoy en día, o la imagen que tenemos de las películas, que es un esclavo que fue oprimido, que está sufriendo, sino que esta esclavitud en Cristo es una esclavitud voluntaria, o sea, viene el mensaje a mi vida y yo decido ponerme bajo, ¿cierto?, el señorío de Dios. Entonces, Cristo, con lo que estamos estudiando también tenemos que sacar lecciones para nuestra vida, no solamente estudiar en la parte teológica, sino que también en la parte práctica. Y como ese es el fin de estudiar la palabra, entendemos que Jesús es un modelo de vida para nosotros, ¿ya? Por eso la Biblia habla mucho de conceptos como la imitación. En el Nuevo Testamento se habla mucho de esta palabra que viene del griego mimetai, que es imitar, pero no los gestos, sino las acciones, sino las convicciones, las verdades. Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, cabe hacernos ahora, como pueblo de Dios, la siguiente pregunta. Siempre tiene que estar en nosotros este tipo de cuestionamiento. ¿Qué desea el Padre que yo haga? ¿Qué desea el Padre? ¿Cómo Él desea que yo me comporte? Y teniendo la respuesta, que la vamos a encontrar en la Escritura, viene una segunda pregunta, porque una cosa es saber lo que quiere Dios de mí, pero ahora viene otra pregunta, y que tenemos que ser honestos para poder crecer en la vida de Dios, en el Evangelio. ¿Estoy dispuesto a dejarme guiar
bajo la dependencia del Padre? Claro, porque este sometimiento o esta subordinación en alguna medida que aprendemos de Cristo, por tocar un tópico tan conflictivo, el perdón. El perdón. Cristo perdonó y nos enseñó a perdonar. Y claro, todos nosotros podríamos preguntarnos en alguna situación o contexto, decir, ¿qué quiere Dios que haga con esta situación que me ha sucedido? Todos vamos a decir, el Padre quiere que yo perdone. Pero ahora viene la segunda etapa en donde estoy dispuesto yo a poder llevar adelante esta instrucción que va a llevar quizá a bajar mi orgullo, quizá va a llevar a guardar silencio, quizá a ceder algunos derechos, como lo hizo Cristo. Cristo, al responder estas preguntas, él buscaba hacer lo que el Padre quería y estuvo dispuesto a dejarse guiar en la respuesta por qué él dependía del Padre. Entonces hoy día yo le pregunto a todos los 35 dispositivos que hay aquí, pueden haber más, ¿está viviendo usted y depende de Dios? Si usted depende de Dios es porque usted procura buscar la voluntad del Padre y deja que esa voluntad lo guíe a usted, ¿ya? Jesús en ningún sentido actúa independientemente del Padre, ¿ya? Por favor, no alinee mis términos a ningún otro tipo de contexto más lo que estamos acá. Pero mucho se habla de Jesús el revolucionario, ¿cierto? Lo ha escuchado usted y hablan en términos sociales, en términos de tantas cosas, que Jesús trajo una revolución. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, en cuanto a esa revolución, estaba alineada con el Padre. Nunca vemos a un Jesús que tiene que estar dando explicaciones por algo que hizo como justificándose con el Padre. Yo pensé que esto era lo correcto. Mire, yo quise hacer esto por iniciativa propia. No, había una unidad tal que Cristo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo antes de resucitar a Lázaro? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dice que él eleva una oración de gratitud y él expresa y dice, gracias Padre porque tú siempre me escuchas, ¿ya? O sea, había una unidad que ya hemos resuelto a través de los otros estudios, que quizás es algo complejo, lo aterrizamos, pero debe ser algo tan extraordinario en la Trinidad, pero gracias a la palabra, a la Escritura, hemos podido ir comprendiendo, ¿ya? Punto número 4, para avanzar. Enviado por el Padre. Él fue enviado por el Padre. Mi pastora Dina, que está por ahí, si puede leer Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Mire qué importante esto que estamos estudiando. El que me envió, luego habla y dice, conmigo está. Qué importante, hermano, es diferente decir Dios está conmigo a poder vivir y estar seguro y sentir que Dios está con nosotros, ¿ya? Usted va a encontrar gente de mundo que usted lo va a bendecir. Encontramos gente que es total. Sus ideas, su forma de vivir, todo, y ellos hablan de Dios. Así podríamos decir livianamente. Pero es distinto a tener la seguridad de que Él está con nosotros. El bautista, para ser bautizado, ¿cierto? Él dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Se ve en acción la Trinidad, en donde, ¿cierto? Jesús está siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma y se abrió el cielo y habló una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, o sea, dio testimonio de su Hijo. Cosa que también hizo en el momento, ¿cierto?, de la transfiguración, ¿ya? Como lo decíamos, el Padre envió a Cristo. Hay una importante versículo en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en donde se entiende que el profeta habría tenido una visión, en donde hay una pregunta, dice, ¿a quién enviaremos? En una especie de conversación divina. Entonces, ahí es donde sale en escena nuestro Salvador diciendo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y ahí vemos también en el corazón de la verdad bíblica en Juan 3:16, cuando nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo. O sea, Dios, para que ustedes me entiendan en un lenguaje simple y coloquial, Dios envió a Dios, así de simple. Pero cuando entendemos
el accionar de las personas de la deidad, entendemos que el Padre envió al Hijo, ¿ya? Ese es el punto número 4. El Hijo aceptó ser enviado por el Padre, ¿ya? Punto número 5. Cristo Jesús estaba bajo la autoridad del Padre. Yo no sé si complico a Felipe que me haga una seña o si puede leer, ¿sí? Ya. Entonces, mi hermano Felipe, que pueda leer Juan 10, 18. ¿Me escuchan, cierto? Ya. Amén. Juan 10, 18. Bien, pastora. ¿Está atenta mi abuelita? Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Entonces, constantemente en esta lección estamos llevando un camino paralelo entre mantener siempre el hecho de que Cristo es Dios, que Jesús es la divinidad, pero que también tiene este papel que se subordina al Padre. Y acá estamos hablando de un hecho tan maravilloso, cuál es la muerte y resurrección de Cristo, en donde se ve este paralelismo que estamos viendo. La muerte de Jesús ocurrió conforme al plan de Dios. Era la voluntad de Dios que Jesús diera su vida por el hombre. Pero también Cristo quería dar la vida por el hombre. Y él tenía poder o autoridad para llevar a cabo el propósito de morir por los hombres y nada ni nadie pudiese evitarlo, ¿ya? En esto vemos nuevamente la unidad de la deidad, ¿ya? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso estamos hablando del Padre y el Hijo. El Padre entregó al Hijo, pero también el Hijo entregó su vida, ¿ya? Porque una cosa es que haya habido un desconocimiento del Hijo y que lo pillara todo esto por sorpresa, pero no. El Padre entregó al Hijo porque el Padre es que permite todas las cosas. Y si permitió toda la confabulación que hubo detrás, es porque el Padre estaba entregando al Hijo, pero el Hijo también entregó su vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegan al huerto? ¿Cierto? Pedro saca su espada, quiere hacer un conflicto ahí armado, ¿cierto? Cortarle la oreja, corta la oreja, todo como defenderlo, pero Jesús pone como paños fríos, como dando a entender, no hay problema, yo voy, estoy dispuesto. Y ahí en alguna medida entendemos lo que nos dice el profeta, como un cordero manso, fue al matadero, no abrió su boca. Entonces, importante, el Padre lo entregó, pero también el Hijo se entregó. El Padre levantó al Hijo de los muertos, pero acá la Escritura nos dice que el Hijo confiesa que Él tiene poder para volver a tomar su vida. Lo que el uno hace, el otro lo hace también. Hay una perfecta concordancia, ¿ya? Las personas que nos enseñan que Jesús no tenía un poder inherente, es decir, un poder propio, enfatizan mucho que fue el Padre quien tuvo que levantarlo, ¿ya? Y rehúsan hacer caso de este texto que leyó Felipe, que nos afirma que Cristo tenía poder para volver a tomar su vida, ¿ya? Si Cristo tenía poder para volver a tomar su vida, es decir, poder para resucitar de entre los muertos, ¿por qué es que algunos se esfuerzan tanto en negar el poder inherente de Cristo? Todo cristiano, usted y yo, debemos siempre, y creo que lo hacemos, exaltar y magnificar el nombre de Cristo. Cristo es Dios, Cristo es autoridad, Cristo es vida. Y nunca se debe poner en tela de juicio su divinidad, ¿ya? Entonces muchos enseñan que Cristo simplemente era un profeta, que vino a la tierra, que era un apóstol más, pero nosotros, por el estudio completo y cabal de la Escritura, que incluso en el Antiguo Testamento ya habla de él, de Cristo, toda la Escritura es un manantial que nos habla de Cristo. Podemos desmitificar esta falsa doctrina, ¿ya? Cristo es Dios, solamente tenemos conciencia de que Él en su papel, en su funcionamiento, se puso bajo la subordinación del Padre, ¿ya?
El punto número 6. Él estaba bajo la autoridad del Padre, pero también vamos a ver que esa autoridad le fue delegada por parte del Padre, ¿ya? Veo a mi hermana Isabel Puebla, si puede leer Juan 13:3. Juan 13:3. Ya, en el nombre del Señor. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Escucharon? Amén. Entonces, este versículo nos indica a nosotros lo que hemos estado estudiando, ¿ya? Es para como comprenderlo en alguna medida. Jesús lo tenía claro, pero al estudiarlo nos damos cuenta que Jesús estaba consciente de su deidad, ¿ya? Tampoco vivía él como en una burbuja y como que Jesús en su parte humana de repente descubrió que él era Dios, y como que incluso hay películas de esto, como que Jesús encontró su camino en la vida, como que encontró su vocación. Y no es así, porque incluso desde pequeño, ¿qué es lo que decía Jesús? ¿Acaso no sabéis que los negocios de mi Padre me conviene estar? O sea, de pequeño él estaba claro del papel que él tenía que cumplir. Así como él tenía claro que él era una deidad, tenía claro también, es la deidad, perdón, él tenía claro el papel y lo que iba a suceder con él. Por eso en múltiples oportunidades le anunció a los discípulos que él tenía que morir. Pienso a lo mejor que los discípulos estaban tan regalones al lado de él, tenían todo al lado que a lo mejor no ponían atención en las cosas importantes. De repente nos pasa que nos quedamos con las golosinas, con los adornos, y no nos quedamos con las instrucciones que nos da el papito, nos da la mamita, si hay un niño por ahí, algún joven, pero Jesús siempre les estuvo hablando. Yo voy a padecer, yo voy a sufrir, yo voy a morir, y la Escritura nos dice que estas cosas solamente tomaron sentido para ellos después que Él resucitó. O sea, que importante, no vaya a ser que haya muchas cosas que hoy día no tengan sentido para nosotros y tomen sentido cuando ya estén hechos realidad, ¿ya? Entonces, Él estaba consciente que sería luego exaltado a la gloria con el Padre, esa gloria que Él tenía antes de venir al mundo para morir por nosotros, ¿ya? Pero vemos a un Cristo que tiene esta autoridad, está bajo sujeción, ¿cierto? Bajo subordinación, pero Él tiene esa autoridad, ¿ya? Lo reconocieron los líderes de aquel tiempo y esa autoridad la vemos, ¿cierto? Cuando Él da esa palabra maravillosa, cuando dice, Lázaro, ven fuera. O sea, nosotros hoy día hablamos de un concepto, de una idea más bien que nos traspasa, si no me equivoco, usted puede corregirme, el centurión, cuando él dice, tan solo di la palabra. O sea, el centurión nos enseña a nosotros a entender la autoridad de Cristo. Tan solo di la palabra. Y nosotros lo ocupamos mucho en nuestras oraciones, porque entendemos que en el Hijo hay autoridad. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Ya? No como un conjuro, no es como un hechizo. ¿Ya? Hoy día nosotros sabemos que en el nombre de Jesús hay autoridad. No como un conjuro, repito, no como un embrujo, sino por la esencia divina que es Cristo. ¿Ya? El nombre de Jesús puede estar en el labio del ateo más grande, pero aquel que conciba, entienda y comprenda que Cristo es el Rey de la Gloria, ese nombre tiene poder y tiene autoridad. Pero mire qué importante, y es necesario que hagamos este reflejo de esta autoridad con el servicio, porque muchos confunden la autoridad con el autoritarismo, ¿ya? Cristo tenía esta autoridad, nunca la perdió, pero aún en esta autoridad Él ejercía servidumbre, y lo vemos cuando Él tomó la toalla, el librillo, ¿cierto?, para lavar el pie de los discípulos. Alguien podría decir, ¿se rebajó Cristo? ¿Perdió su autoridad? ¿Se dio liderazgo? ¿Se dio la cabeza del liderazgo de esta pequeña comunidad cristiana que se estaba formando? En ninguna medida, sino que Él, humilde, fue un siervo
que evidenció una seguridad. Importante esto también. Él estaba seguro de la autoridad. Un padre, una madre, tiene una autoridad por antonomasia. El solo hecho, hermano, de usted ser padre, a usted le da una autoridad en la familia. Pero eso no quita que usted pueda un día quedar tirado en la alfombra jugando con sus hijos. Eso no significa que usted está perdiendo autoridad. La autoridad usted la tiene. Lo que usted tiene que hacer es, con su ejemplo, mantener esa autoridad, ¿ya? Porque la autoridad no es algo que se exige por, o se adquiere por obligación, por sometimiento, sino como ejemplo, ¿ya? Hago un breve paréntesis. A través del chat pueda usted mandar cuántos son los que están en su casa viendo la escuela dominical para que la hermana encargada del informe posteriormente pueda darnos la asistencia, ¿ya? Continúo con la lección. Entonces, este líder con autoridad es piadoso, es aquel que se inclina para ayudar a los otros, que considera a los demás por encima de sí mismo, que pone su vida por los demás, que busca servir antes de ser servido. Mientras una persona no esté dispuesta a lavar los pies a otros, es un sentido metafórico, ¿ya? Porque alguien puede pensar que al hacer esto es que se muestra el verdadero evangelio, sino que es una manera, una forma en que se dio, ¿cierto?, este ejemplo de humildad y autoridad. Dice que no estará calificada para ser un líder en el reino, ¿ya? Entonces, tenemos que estudiar siempre, constantemente, cómo Cristo ejerció esta autoridad, ¿ya? En algún momento algunos discípulos, ¿se acuerda usted? También como que se anduvieron confundiendo en cuanto a lo que es el reino de Dios. Ellos como que empezaron a mirar las cosas de manera terrenal, conforme a este siglo, conforme a este mundo. Y una de las grandes diferencias en cuanto a la visión del mundo, a la visión del cristianismo, que lo vimos mucho en nuestra convención de jóvenes que tuvimos pasada, fue esta forma diferente de ver las cosas. Y una de ellas es el liderazgo, la autoridad, cómo se ejerce de una manera piadosa, humilde, ¿ya? Yo he escuchado a muchos predicadores y es real, o sea, Cristo tenía la autoridad para, ¿cierto?, en la cruz, haber dado una orden, y probablemente legiones de ángeles habrían venido a poner orden y se acabó todo esto y no hay más discusión. Y Cristo en algún momento le confiesa a Herodes, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Perdona a Poncio Pilato, y le dice: no tendrías autoridad sobre mí si no se te hubiera sido concedida. O sea, tampoco él nunca tiró sus credenciales sobre la mesa para hacer valer quién él era, pero él tenía esa autoridad delegada por el Padre. Ya, que el Señor nos siga bendiciendo. Pasamos al punto número 7. Justo tocó que esta lección era un poquito más larga, pero estamos bien. Juan 17, 8. Él recibió autoridad del Padre, pero también recibió un mensaje de parte del Padre, ¿ya? O sea, él tenía una misión clara, él tenía un discurso claro. Hoy día encontramos mucho, no es difícil en la era que vivimos nosotros hoy en día meterse a YouTube y buscar un poco cómo la gente va cambiando de opinión, ¿cierto? Nosotros mucho hablamos de los camaleones, ¿cierto?, que cambian de color según la ocasión. Y así muchos líderes mundiales van cambiando de opinión y son inestables. O sea, uno ya al final no sabe en quién confiar, porque un día le dicen algo y después, buscando algún privilegio, cambian de opinión totalmente. En cambio, Cristo recibe un mensaje y ese mensaje es consecuente a través de todo su ministerio, ¿ya? Entonces, la comunicación de la mente de Dios a la mente humana a través del Espíritu Santo y la instrucción por la palabra son palabras, son mensajes. O sea, cuando usted va a un culto y usted es instruido, usted recibe un mensaje. Hay algo que está codificado, palabras que usted está recibiendo, una instrucción, un alineamiento, y no tenga miedo. Usted tiene una ideología, usted tiene una doctrina, usted tiene una línea de vida, usted tiene una forma de pensar. ¿Dónde está el punto relevante en esto? Que esta forma de pensar no está basada en pensamientos humanos, filosóficos, políticos, terrenales, y de toda índole que usted quiera colocar. Este mensaje es divino, viene del cielo, ¿ya? Por eso el Señor
en alguna oportunidad pregunta al profeta y dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Mire qué tremendo. El profeta pregunta en nombre de Dios, dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y dice algo interesante, ¿quién oyó y quién vio la palabra de Jehová? Entonces, Dios transmite, en este momento Dios nos está transmitiendo un mensaje, y ese mensaje se va echando raíces en nosotros. Por eso la Escritura también habla en el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que medita, ¿cierto?, en la Escritura, que se deleita en ella de día y de noche, ¿cierto? Comienza a echar raíces, tiene fruto, ¿cierto? Porque hay un mensaje que es traspasado por el Padre. Eso también es subordinación. Yo no me rebelo, yo no me levanto contra el mensaje de Dios, ¿ya? Yo no me rebelo contra lo que la Escritura dice, porque eso es un mensaje que tenemos que tener el mismo lenguaje todos aquellos que confiesen que Jesucristo es el Señor, ¿ya? Punto número 8. Dice, a él se le fue asignado un reino. Carlos Pedro, si puede leer Lucas 22, 29, por favor. Amén. Dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Amén. Acá, ¿cierto? Cristo está hablando y ya preparando, ¿cierto?, lo que va a ser, lo que él expresaba como algo que convenía a la iglesia, convenía a los discípulos, de que él se fuera y viniera el Espíritu Santo. Él les dice que también les está no asignando, sino que les está dejando un legado, les está delegando. Por ejemplo, nosotros hablamos de la gran comisión. ¿Por qué? Porque Cristo vino con una misión y esa misión no quedó truncada o quedó estancada con la partida de Cristo, sino que Cristo traspasó esa misión a la iglesia. Por eso hablamos de comisión, una misión traspasada. Entonces, ahora, conjuntamente con esa verdad, entendemos que Cristo recibió un reino, el reino de Dios, ¿cierto?, que lo hemos estudiado en múltiples ocasiones, y ahora se lo delega, ¿cierto?, a los creyentes. Por favor, si puede, creo que está el Mati por ahí, si me puede confirmar. ¿Está el Mati por ahí o no? 3, 2, 1, al agua. Hermana Claudia, ¿está por ahí? Acá estoy. Ya, hermana Claudia, si puede leer Apocalipsis 5:10. Entonces estamos viendo que hay un reino que fue asignado por el Padre y en el versículo que vimos también fue legado a los creyentes. Amén. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Por supuesto que hoy día existen muchas denominaciones que le ponen el énfasis en los nombres y les gusta llamarse reyes, les gusta llamarse sacerdotes, les gusta llamarse profetas, apóstoles. Nosotros no damos el énfasis en el título, en el nombre, sino en la significancia. Si hay reyes es porque hay un reino, y si hay sacerdotes es porque también, ¿cierto?, hay que ministrar, hay que ver cosas espirituales, ¿ya? Entonces, esta promesa también podemos dar a entender, se ve desarrollada a plenitud en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles, como buenos embajadores de Cristo, como reyes, por algunos decirlo, un título que tiene que ver con reinado, con el reino, como embajadores de Cristo, ya bautizados con el Espíritu Santo, son los que comienzan a ejercer esta autoridad en el nombre de Cristo. Mire qué interesante. La iglesia tiene autoridad. Ahora estamos dándonos cuenta. Por algo la Escritura afirma, y yo no sé si usted lo cree, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos en el nombre de él sanarán. Eso es autoridad, ¿ya? Autoridad para vencer el pecado, autoridad para vencer al maligno, ¿ya? También aprovechando la ocasión, hoy día usted se mete a internet y algunos maltergiversan la palabra
y dice la Escritura que tomarán serpientes, ¿cierto? Y beberán cosas mortíferas. Eso significa, en alguna medida, que si nos vemos expuestos a estas cosas, hay autoridad divina para poder resolverlas. Pero esto no significa que vamos y lo que hacen muchas iglesias, y usted a lo mejor no lo ha visto, pero es tanta el errar las Escrituras que hay iglesias que toman serpientes, las ponen en el medio del culto y al que pican, pican. Y alguien me decía, no me acuerdo quién era, me decía que tenían el cementerio atrás de la iglesia y seguían con las mismas prácticas, como que daban a entender que al que picaba y moría andaba en pecado, pero no, porque también la Escritura nos dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el hecho que ante un peligro, ante una amenaza, ante una situación que escape de nuestras manos, no que nosotros lo buscamos, la autoridad en el nombre del Señor puede también traer solución a esos conflictos, ¿ya? Entonces, Cristo recibió un reino, ¿cierto? Fue delegado, y ahora cuando vemos después que Cristo, ¿cierto? ¿Cómo es conocido Cristo? Como el Rey de Reyes, ¿cierto? Algunos expresan también que en el Salmo 24 es una descripción de lo que sería la entrada al cielo del Cristo ya resucitado en victoria. Si ustedes lo han leído, tenemos un cántico que nosotros elevamos. ¿Y quién es este Rey de Gloria? ¿Cierto? Como que los coros celestiales se pusieron en pie y dieron la bienvenida ya no al siervo humilde, sino al Rey de la Gloria. ¿Ya? El punto número 9 nos dice en 1 Corintios 15, 24, que este Rey va a entregar su reino al Padre. ¿Ya? Voy a ver quién pueda leer ahora. Hay que estar atento. No sé si está la hermana Janet Manríquez por ahí, que pueda leer 1 Corintios 15, 24. Amén. 1 Corintios 15, 24. Ok. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Ya nos vamos acercando al final de esta lección, ¿cierto? Acá hay un tema escatológico, ¿cierto? Lo hemos estudiado en otras oportunidades. Todo esto ya está ganado. Todo esto Cristo lo ganó en la cruz, ¿cierto? Y hay cosas que se han ido, ¿cierto? Llevando a cabo a medida que va pasando y se van cumpliendo los tiempos, ¿ya? El Señor ya venció al maligno, ya venció al diablo, pero también está establecido un tiempo en donde esto se va a manifestar a cabalidad, ¿cierto? Cristo ya ganó, ¿cierto?, el restaurar todas las cosas, pero va a llegar un momento en que esto se va a llevar a cabo. Entonces también una de las cosas que va a ocurrir, que Cristo va a destruir a la autoridad satánica, va a someter a todos los enemigos, ¿cierto?, y va a entregar el reino al Dios Padre, ¿ya? Y finalmente tenemos el punto número 10, que es en 1 Corintios 11:3, que Él está y estará sujeto al Padre. Ya mi hermana Rebeca, que está ahí, si puede leer rapidito. 1 Corintios 11:3. Amén. 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces acá se está hablando un poquito de lo que es la sujeción, que es lo que hemos venido estudiando, y se ratifica, ¿cierto?, que Cristo está bajo una sujeción y comienza a hablar de una línea de sumisión. Ahora, importante, ¿cierto?, que una sumisión bien encaminada es un elemento clave en un funcionamiento sin asperezas en todo negocio, gobierno o familia. En el Evangelio todas las cosas tienen un orden, ¿ya? Y si nosotros caminamos bajo ese orden, vamos a tener el éxito en alguna medida, por así decirlo, la bendición, mejor llamémoslo así, la bendición asegurada, ¿ya? Entonces que el Señor les bendiga,
si hay alguno que se ha conectado y no ha entregado cuánto hay en su casa conectado en esta hora, puede hacerlo a través del chat para que la hermana encargada de la asistencia pueda entregarnos un resumen. Ya, como conclusión, ¿cierto? No le tengamos miedo a esta palabra, subordinación, sometimiento, porque es bíblica. Y si es bien encaminada, más que preocuparnos de la palabra sometimiento, deberíamos preocuparnos de la palabra ejemplo para ejercer esta autoridad, ¿ya? Porque si mientras todas las cosas marchen bien, no deberíamos tener problemas. Un hogar que esté en un correcto orden va a ser bendecido, una iglesia que está en correcto orden va a ser bendecida, y Cristo es un ejemplo de que este plan divino se llevó a cabo bajo una subordinación, ¿ya? Entonces, cerrando la clase de hoy, nos dice que lo dijimos al comienzo, pero es muy importante, esta subordinación eterna de Cristo el Padre es solamente cuestión de orden, oficio y funcionamiento, no de esencia. Cristo es Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a, mientras la hermana sigue contando, vamos a cantar un corito, si está Carlos Pedro por ahí, para ir terminando nuestra lección. ¿Está Carlos Pedro por ahí? Amén. Un corito. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Otra vez. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, un vaso nuevo. Amén. Todos juntos le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. No sé si mi hermana Valentina estamos ok. Amén. Por ahí a lo mejor se nos escapó uno, pero que el Señor nos bendiga. Bueno, esta fue la primera clase en esta modalidad. A lo mejor hay cosas que ajustar, pero lo importante es que pudimos llevarlo a cabo. Que Dios les bendiga mucho, hermanos queridos. También añadir a los avisos que la clase de los niñitos ahora a las 4:10 va a comenzar también. Y que el Señor les bendiga, animémonos, tomemos fuerza, sigamos las instrucciones, participemos de las actividades. Quizás a veces es difícil llevar un conteo, un feedback, siempre está la preocupación, se estará participando, se estará o no, y bueno, que el Señor les siga bendiciendo. Dejaremos a nuestro pastor en este momento para que él también pueda dar gracias por esta lección y pedirnos la bendición del Señor en esta escuela dominical. Amén. Muchas gracias, hermano Dani, por esta exposición de la palabra del Señor. Creo que es un tema muy importante de actualidad también y hemos quedado muy claritos.
inclinamos nuestro rostro para pedir la bendición y a la vez también orar por si hubieran enfermos para que el Señor sane. Padre Celestial, queremos agradecerle esta escuela dominical. Agradecemos, mi Dios, por la exposición de tu palabra. Bendízanos para que podamos entender, podamos desarrollar nuestro conocimiento, podamos crecer espiritualmente. Derrama bendiciones sobre nuestra iglesia. Necesitamos fundamentarnos sobre tu palabra, no sobre actividades, no sobre algunas recreaciones, sino que debemos estar fundados en la palabra, en la sana doctrina. Bendice a tu pueblo, si en este momento hay enfermos, hay necesidades, hay afligidos, tú te puedas glorificar y puedas derramar bendición hasta que sobreabunde. Pido tu paz, tu bendición y te agradezco por el día de hoy, por esta escuela dominical, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.